nosotros podemos comenzar en esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos comenzando un nuevo peldaño en nuestro crecer en el Señor, en nuestro Instituto Bíblico Grow. Y qué bendición es poder seguir avanzando, seguir creciendo y seguir educándonos en la palabra de Dios. ¿Qué les parece si en esta tarde oramos y le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad? Hoy nos toca una nueva materia llamada los evangelios, así que poco a poco se van a ir conectando, pero nuestra clase ya va a comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que tenemos de seguirte, de servirte y de prepararnos para que nuestra tarea sea hecha de mejor manera, Señor. Gracias te doy en esta tarde. Háblanos a través de tu palabra, que tu palabra se haga viva y real en cada uno de nuestros corazones. Encomendamos todo en tus manos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar nuestra clase. No sé si han tenido la oportunidad de imprimir las hojas, pero la primera hoja que les llegó, creo que a los que se anotaron por último no les llegó, pero voy a intentar mandárselas ahora por medio de, mientras conversamos, voy a pedirles que me presten un segundito de atención mientras yo voy poniéndole las hojas a los hermanos que se conectan por primera vez. Les damos a todos la bienvenida y esperamos que el Señor los bendiga muy ricamente y puedan también crecer y aprender junto con nosotros. Thank La you. bienvenida también a todos los que van conectándose. Le voy a pedir a todos que pongan mute y entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Aquí están las hojitas, así que les voy a pasar a los alumnos nuevos un segundito. Y para que les llegue, no sé si Valerie estás ahí y me podés avisar si te va llegando. Em, las otras hermanas sí ya habían recibido el material. Si usted imprimió su material, usted va a poder ver en esta tarde que les di varias hojas. La primera es la que tiene los objetivos y lo que yo espero de cada uno de ustedes como alumnos en esta materia. Bueno, número uno, espero que al finalizar este estudio usted sea capaz de conocer la historia del mundo en la preparación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirles en esta tarde que los que son padres me van a entender en cuanto a que eh, cuando uno está esperando un bebé, uno está muy entusiasmado por la venida de un hijo y entonces se prepara. Eh, Cuando uno se está preparando, hace que todas las cosas coincidan y sean de lo mejor. Bueno, yo quiero decirles que Dios, el Padre, preparó el mundo de tal manera para la venida de su Hijo. Y nosotros podemos pensar en esta hora, qué maravilloso, porque cuando empecemos a ver los detalles, cómo Dios preparó el mundo para la venida del Señor Jesús, luego para la iglesia y luego para la extensión del Evangelio, es algo asombroso, realmente que nos pone en una situación como diciendo increíble porque el plan de Dios es perfecto, Dios planeó absolutamente todo desde antes de la fundación del mundo y a Dios no se le escapó absolutamente pero ningún detalle de lo que Él quería hacer y cómo quería que las cosas se sucedieran en la, eh, en la venida de su hijo. Bueno, se están conectando unos cuantos, les doy la bienvenida a todos, nuestra clase ha comenzado y yo espero que usted tenga las hojas que les envié y entonces estamos viendo lo que yo espero de cada alumno. Espero que sea puntual a la clase,
que la asistencia es obligatoria, usted tiene que conectarse a la clase, si no puede, tiene que enviarme un texto y justificar su falta, tiene que entregarme el primer y el segundo examen, tiene que leer la lectura bíblica programada y tiene que hacer las tareas asignadas. Yo no le digo para tal fecha, a mí no me importa, usted cuando pueda me lo entrega, pero me lo entrega. Si usted tuvo tiempo de hacerlo durante el periodo de la clase, bien, pero si no, puede hacerlo después, porque cuando usted haga la tarea, yo me voy a asegurar que usted está repasando esta materia y viendo exactamente cada punto de la materia. Entonces les doy la bienvenida a todos y espero que todos puedan tener la hoja y puedan saber qué es lo que vamos a hacer en nuestra materia. En segundo lugar, usted tenía... Pastora, Sí, dígame. yo no tengo esa hoja de los objetivos. Puede ser, y fue ahí, es la primera hojita que le llegó, pero si no le llegó, yo se las vuelvo a subir. No se preocupen ahora al terminar la clase. Ok, gracias. Muy bien. En segundo lugar, nosotros tenemos la parcelación de la materia, es decir, vamos a tener 6 días de clase, pero 2 de ellos no van a ser presenciales como ahora, presenciales van a ser solo 4. Los otros 2 días, uno pertenece a la Semana Santa. Yo sé que están todos muy ocupados, entonces yo voy a grabar la clase y usted solamente tiene que mirar la clase y contestar las preguntas. Y la última clase es muy probable que también se la pueda grabar. Todo depende de cómo estemos con el tiempo y cuánto nos haya dado el tiempo, ¿verdad? Porque es una materia un poquito larga. Pero nosotros vamos a ver, como dije, para los que se conectaron después, cómo Dios preparó el mundo para la venida de su precioso Hijo Jesús. Me encanta pensar en este momento que la venida del Hijo de Dios no fue una casualidad. La venida del Hijo de Dios fue un plan, el plan de los siglos. Pero déjeme decirle en esta tarde que también usted y yo hemos sido planeados por el Señor y que el Señor ha preparado todo para que usted y yo estemos aquí en este mundo. Así que este tiempo de esta clase nos tiene que animar a darnos cuenta, sacudirnos para que podamos ver cómo Dios prepara todas las cosas y nos ayuda para bien. Así que con estas palabras comenzamos nuestra clase de hoy. Vamos a ver los evangelios y vamos a ver la introducción a nuestra materia. El Nuevo Testamento, entonces, que es donde nosotros vamos a comenzar en la Biblia. Ustedes saben que la Biblia está dividida en 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También le podemos llamar el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, que después vamos a hablar un poquito más sobre esto. El Nuevo Testamento es la continuación de la historia comenzada en el Antiguo Testamento. Es el extraordinario y maravilloso broche de oro, podríamos llamarle así, de la revelación inspirada por Dios a la humanidad. ¿Por qué razón? Porque vino el Hijo de Dios y nosotros podemos decir, vino Dios mismo al mundo a tomar el lugar que le correspondía al hombre. En el Antiguo Testamento Dios había prometido dar bendición y redención al hombre por medio de la venida de un Mesías. ¿Quién fue ese Mesías? Claramente fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios mismo hecho carne. El Nuevo Testamento entonces es exactamente la comprobación, diga conmigo, la comprobación La de que Dios comprobación. cumplió hasta lo último y hasta lo más mínimo de sus promesas. Y esto nos tiene que enseñar a nosotros que el Señor todo lo que promete lo va a cumplir, que su palabra es sí, amén, que no va a pasar ni una jota, ni un tilde de la palabra de Dios sin cumplirse. Mire lo que diga un hombre, lo que diga una mujer, lo que diga alguien, uy, me tiene que tener para observar a ver qué pasa, pero cuando yo lo leo en la Biblia y veo que lo dice la palabra del Señor, entonces yo tengo que saber que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tengo la prueba más grande que todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento de la venida del Mesías
se cumplió al pie de la letra. Dios había prometido redimir al hombre y él lo cumplió. Dios se aseguró de que sus planes y sus propósitos se cumplieran y que todo quedara registrado, inspirando a hombres que estuvieran cerca de Jesús mismo, testigos oculares de que Dios lo envió y su palabra se cumplió. Ahora nosotros podemos preguntarnos, ¿son las únicas pruebas que hay de que Jesús existió, los evangelios? No. Existieron también historiadores que dieron cuenta de la vida de Jesús. Lo vamos a ir viendo paso a paso, pero es muy importante que sepamos que la venida del Señor es una venida real y se puede comprobar históricamente. Diga conmigo, históricamente. Mi Dios es un Históricamente. Dios histórico, no es un Dios inventado, sino que es un Dios que se cumple sus propósitos y los podemos documentar históricamente. Así que vamos a mirar un momentito la comparación de los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 39 libros, en el Nuevo hay 27 libros. En el Antiguo hay 929 capítulos, mientras que en el Nuevo Testamento hay 260 capítulos. En el Antiguo Testamento se abarcan más de 4.000 años. En el Nuevo Testamento solo se abarcan 100 años. El Antiguo Testamento alrededor de 31 autores tiene, mientras que en el Nuevo Testamento tenemos alrededor de 9 autores. Usted puede guardar esto porque esto es muy importante para nosotros conocer la Biblia, la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, entonces, ¿cuántos libros hay? 39. Y en el Nuevo, 27. ¿Cuántos 27. capítulos hay en cada uno? ¿En cuánto periodo de años se escribió? ¿Y cuántos autores tiene? ¿De dónde sale la palabra evangelio? Bueno, del diccionario bíblico ilustrado nosotros vamos a mirar esta definición. ¿De dónde estoy sacando todo este material? Bueno, si usted quiere, puede comprar este precioso libro que se llama Se hizo hombre y el autor es Pablo Hoff. La editorial es Editorial Vida. Pablo Hoff, y el nombre del libro es Se hizo hombre. Pero vamos a consultar otro montón de libros. Usted no necesita, yo no le voy a hacer ninguna pregunta de los libros, porque en el material que usamos, en estas hojas que yo le voy dando, está compilado de todos los libros. Otro libro que usamos es Introducción a los 4 Evangelios de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Utilizamos el auxiliar portavoz. Bueno, y utilizamos los comentarios bíblicos de Bacon y otros comentarios bíblicos que tengo por ahí un montón. De todos hay algo. Por ejemplo, este comentario del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento. Así que si usted tiene alguna pregunta, después me hace una pregunta. Pero el libro base que utilizamos es el libro de Pablo Hoff. Seguimos. La etimología entonces de la palabra evangelio es del diccionario bíblico ilustrado y es evangelión, que es un sustantivo griego que significa buenas nuevas. Es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús. No nos podemos olvidar que el Señor Jesús es nuestro redentor. ¿Qué significa redentor? Que nos volvió a comprar en su nuevo pacto a través de su sangre preciosa, ¿verdad? Nos salvó de la esclavitud del pecado para siempre. En los libros del Nuevo Testamento esta palabra se utiliza 76 veces. Evangelizo es un verbo griego, proclamar o anunciar el evangelio es lo que significa. En el griego clásico, originalmente significaba el regalo que se hace al que trae la buena noticia o la recompensa dada al mensajero.
Más tarde su significado incluyó el sentido religioso de proclamar la victoria de Dios sobre sus enemigos. En el griego más tardío, el griego helenista, adquirió el significado de buenas noticias. ¿Por qué hablamos del griego? ¿Por qué decimos todos estos términos que vienen del griego? Bueno, casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. No nos olvidemos que anterior al Imperio Romano estuvo el Imperio griego, el Imperio helenístico de Alejandro Magno, que conquistó en sus 35 años de vida casi todo el mundo conocido en aquella época. Y lo que hizo Alejandro Magno es impresionante entender todo esto porque Dios preparó todas las cosas. Para los hermanos que son de la iglesia nuestra, que estamos mirando el libro de Daniel, Daniel tuvo un sueño y vio una estatua compuesta de oro, de plata, de hierro y después de hierro y barro. Y esa estatua significaba los grandes imperios que habían y que iban a haber. El imperio babilónico, la cabeza de oro, luego el imperio medo-persa, que significaban los dos brazos, que se dividía en dos, luego el imperio griego y después el imperio romano. Las dos piernas se dividiría en el imperio de Oriente y Occidente. Nosotros no podemos estudiar la Biblia sin saliéndonos de la historia. Nosotros tenemos que conocer la historia. ¿Por qué? Porque a través de lo que aconteció, que Dios lo dejó proféticamente escrito en su palabra para que lo conociéramos, y para que la gente del momento en que fue dada la profecía pudiera ver lo que iba a acontecer, Dios tenía todo planeado y ese plan se cumplió al pie de la letra. ¿Cómo a través de ese plan Dios preparó el mundo para la venida del Evangelio? ¿Por qué digo esto? Porque Alejandro, cuando conquistó en su imperio griego, lo que hizo él fue unificar la lengua. Todo el mundo tenía que aprender a hablar en griego. Si bien las viejas generaciones no aprendieron, las nuevas generaciones aprendieron y escribieron en griego y leyeron en griego. Y entonces cuando vino la palabra del Señor, cuando comenzó a escribirse, se escribió en griego el Nuevo Testamento y se escribían las cartas y recorrían y todo el mundo las entendía porque había un único lenguaje que todos podían leer y entender. Dios había preparado el camino para cuando viniera la palabra de Él, cuando viniera el Señor Jesús. Es algo impresionante cómo todo cierra tan perfectamente y cómo el plan de Dios es siempre maravilloso. Qué lindo cuando dice allí que el plan de Dios para nuestra vida, la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta, porque Dios tiene un plan, de antemano lo tiene, y ese plan es para ayudarnos, para bendecirnos y para llevarnos a Él. Todo el plan que hubo a lo largo de la historia fue para que las buenas noticias, como estamos leyendo acá, el significado que se le daba en griego, corrieran alrededor de todo el mundo y todos pudieran entenderlas. Qué precioso. ¿Dónde se origina entonces el Evangelio? ¿Qué les parece? ¿De dónde sale la idea del Evangelio? De tener algo escrito que corriera por todo el mundo, que a través de los siglos todos pudiéramos leer. ¿Qué les parece? ¿Dónde sale? ¿Dónde surgió? Del mismo corazón de Dios. Del mismo corazón de Dios, ¿verdad? De su deseo de redimir el hombre, de su deseo de que el hombre venga de todo corazón a Él, de que el hombre pueda entender con cuánto amor Dios le amó y Dios se acercó a Él y planeó todo esto. Mire, cuando usted tiene un hijo y usted ha planeado que ese hijo venga al mundo, usted le pone todo y se esfuerza para que todo sea perfecto. Pues así es el plan del Señor, ¿verdad? Qué precioso es saber que Dios ha planeado todo para que nosotros entremos en ese plan divino del reino de los cielos. Me encanta, me siento, ay, tan, ¿cómo le voy a decir? Feliz, pero también me siento contenida porque el Señor me incluyó en sus planes. Qué triste cuando alguien hace planes y no nos incluye.
pero el Señor te ha incluido a ti y a mí. Aleluya. No Amén. somos nada, no tenemos nada, no podemos ofrecer nada, pero el Señor ha planeado incluirnos en su plan de llevar el evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Me encanta, es algo para mí. Mientras preparaba la clase me caía de rodillas agradeciendo al Señor. Señor, gracias por incluirme en ese plan maravilloso, el plan de los siglos. Amén. Marcos 1, 14 y 15 dice: más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y qué, y creed en qué, en el evangelio, en las buenas noticias. El mismo Jesús anunció que habían llegado las buenas noticias, aquellas anunciadas en el Antiguo Testamento, aquellas profetizadas por tantos profetas de que vendría un Mesías, se estaba cumpliendo frente a los propios ojos de los judíos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1, 8 al 11 dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Mire qué precioso este texto, ¿verdad? No nos avergoncemos del Evangelio. Antes, seamos partícipes de las aflicciones del evangelio, ¿verdad? Según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz, ¿qué cosas maravillosas? La vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por Por el el Evangelio. Evangelio. Aleluya. El Evangelio es vida, es la palabra de Dios cumplida, es lo más maravilloso que un ser humano puede oír. Es vida, nos quita la muerte, nos saca la luz. Gloria a Dios. Podemos levantar nuestras manos ahí donde estamos y decir: gracias, Señor, porque nos has llamado a la luz del Evangelio. Y hermanos, si en esta noche estás pasando algún momento de necesidad, de problemas, si estás con dificultades, enfermedades, levanta tus manos y dile: Señor, la luz del Evangelio ha llegado a mi vida y a mi casa. Las tinieblas se van, los problemas se van, las enfermedades se van, porque el Señor ha llegado con la luz del Evangelio a mi vida y a mi hogar. Gloria al Señor. Qué preciosas estas palabras. Dice: del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Esto decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Por cuya causa asimismo padezco estas cosas. Mas otra vez vuelve a repetir lo mismo: no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Amén. Podemos decir gloria a Dios en esta noche, que el Evangelio ha llegado con ese poder a nuestras vidas, con ese poder con el que Dios hizo este plan maestro y se ha cumplido y se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo en nuestra familia, en nuestros amigos, porque dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú Tu y casa. tu casa. Aleluya. Amén. También Isaías, al libro de Isaías se le llama el quinto evangelio. Dice: lo profetizó y el mismo Cristo lo afirmó en Isaías 52, 7 y 61 y 2. Fue profetizado por Isaías y estas mismas palabras dijo Jesús cuando se sentó en la sinagoga. Son las mismas palabras. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo dijo Isaías y Jesús se puso en pie en la sinagoga y lo leyó. Dice: por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué cosa? El Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El mismo Señor se proclamó como el Mesías enviado de Dios, aquel de quien Isaías había profetizado estas palabras tan hermosas. Así que si el Señor ha venido a nuestra vida, Él vino a sanar nuestro corazón, a pregonarnos libertad, a darnos vista y a ponernos en libertad de la opresión, a predicar el año agradable de Dios y a darnos la salvación eterna y el perdón de los pecados. Mire el plan de Dios, si no es maravilloso. ¿Cuántos en esta noche pueden decir: he sido alcanzado con el Evangelio? El plan de Dios se ha cumplido en mi propia vida. Cuando el Evangelio llegó, hay un testimonio en mi vida de un antes y un después. Qué precioso es esto, ¿verdad? ¿Qué contienen los 4 evangelios? Bueno, perdonen que yo me entusiasmo mucho, pero yo quiero que usted sienta lo mismo que siento yo al leer la palabra del Señor. Esa alegría de saber que Dios ha planeado todo y me ha planeado a mí también, ha pensado en mí desde el vientre de mi madre. Qué glorioso es esto, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué contienen los 4 evangelios? Bueno, observando técnicamente, los evangelios no presentan una biografía de Jesús. No dicen, bueno, pasó esto, sino que narran cómo fue su vida, los acontecimientos, podríamos decir, más sobresalientes. Dice: hay mucho material biográfico, sí, se puede decir, y entresacar un montón de datos de su biografía, pero no es una biografía. Más bien, nos presentan la persona de Jesús, la obra del único y suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas. Nos hacen centrarnos en la persona de Cristo, en la revelación de Dios al hombre. Son 4 testigos potenciales de las promesas cumplidas. Cada evangelista nos presenta al Señor Jesús de una forma completamente diferente. Si bien narran las mismas cosas y nosotros podemos encontrar los mismos episodios, cada uno le da un toque diferente, una visión distinta, porque cada uno de ellos lo escribió para un público diferente, que ahora después lo vamos a ver. Ubicación de los evangelios en el canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos ubicar a los evangelios? Bueno, Mateo en primer lugar, Marcos, Lucas y Juan. Esa es la institución del nuevo pacto. Los 4 evangelios forman la plena institución del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y luego, la proclamación de ese nuevo pacto, la proclamación del evangelio, de las buenas noticias a través del surgimiento de la iglesia. Los evangelios hicieron que la gente se convirtiera y creyera en el plan de Dios y se formara la iglesia y se transmitiera de generación en generación la palabra de Dios, los evangelios, lo que Dios puso en el corazón de cada uno de estos escritores. Y entonces el evangelio se ha seguido proclamando hasta nuestros días. Luego, las cartas o las epístolas pasan a ser la explicación de ese nuevo pacto. Cuánta luz nos arroja el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan al escribir las cartas en las cuales nos explican el nuevo pacto, nos explican el evangelio, cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos en la vida cristiana. Aún desde la prisión escribieron varios de ellos y podemos leer cartas hermosas de la revelación de Dios, de la explicación de lo que son las buenas nuevas, de lo que es ese nuevo pacto, ¿verdad? Luego tenemos el cumplimiento del nuevo pacto, es decir, en Apocalipsis nosotros vamos a ver que es la revelación final
que es la narración de los acontecimientos finales, nosotros vamos a ver el plan completo de Dios cumplido para siempre. Esto tuvo un principio, pero va a tener un final, y un final feliz y glorioso para aquellos que han aceptado el Evangelio y seguían día a día por él. Muy bien, vamos a ver autores del Nuevo Testamento. Tenemos que Mateo, lo escribió Mateo, que Marcos, que Lucas escribió no solamente el libro de Lucas, sino también probablemente el libro de los Hechos. San Juan no solo escribió el Evangelio de Juan, sino que escribió las cartas de primera, segunda y tercera de Juan y la visión final del Apocalipsis. Santiago escribió Santiago, Judas, Pedro, primera y segunda de Pedro, y al apóstol Pablo se le asignan el resto de las cartas del Nuevo Testamento. ¿En qué idiomas fue escrito el Nuevo Testamento? Los idiomas fueron latín, griego, arameo y hebreo clásico. Estos fueron los idiomas en los cuales fue escrito. No sé si tienen alguna pregunta, vamos a pasar a la siguiente lección. ¿Están bien? Seguimos. Vamos. Muy bien, nosotros tenemos en la Biblia, y esto es algo que llama mucho la atención, y tenemos el Antiguo Testamento. Si tiene su Biblia ahí, abra su Biblia y mire la primera hoja. Esta es una Biblia de estudio, pero usted puede mirar que dice Antiguo Testamento. Si alguien lo tiene, lo puede mostrar por ahí. Muy bien. Esta no lo dice. Esta es una Biblia de estudio, de profecía, pero dice Biblia de estudio de profecía, el Antiguo Testamento. Y luego, al terminar el Antiguo Testamento, tiene una nueva hoja. ¿Qué dice la nueva hoja? Casi todas las Biblias dicen lo mismo. El Nuevo Testamento del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero yo no sé si ustedes saben que entre el Antiguo Testamento, ¿quién fue el último autor que tenemos en el Antiguo Testamento? Mire su Biblia, ¿quién fue el último autor? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Malaquías, muy bien. Y el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. ¿Qué pasó entre Malaquías y Mateo? ¿Alguien lo sabe? ¿Hubieron 400 años de silencio? Muy bien. Hubieron 400 años de silencio. Mire, no es ni un día ni dos. Hubieron 400 años de silencio. Entonces, a ese periodo nosotros le vamos a llamar periodo intertestamentario, es decir, periodo entre un testamento y el otro testamento. El periodo intertestamentario nosotros lo vamos a dividir en dos partes, primera parte y segunda parte. Hoy solamente vamos a mirar algo de la primera parte y nada más, porque es bastante largo. Así que el mundo del Nuevo Testamento, dice, es muy diferente al mundo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es la continuación de la historia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Si no es un libro de historia. Simplemente porque el Antiguo Testamento, dice, está lleno de promesas dadas por Dios de la venida de un Mesías y Salvador que redimiera al hombre de su situación de pecado. Entonces, el Nuevo Testamento es el registro escrito de que Dios cumplió sus promesas. ¿De qué manera? Al pie de la letra. Al pie de la letra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Que Dios no se equivocó, que que no todo se fue perfecto. equivocó, que fue perfecto, que tal cual Él lo planeó, sucedió? Entonces, nosotros tenemos que prestar atención siempre a la palabra del Señor, porque eso le da a la palabra de Dios infalibilidad. ¿Qué significa infalibilidad?
es infalible, no tiene errores. La palabra del Señor no falla, no miente, es segura de confiar, es la profecía más segura. Vamos a ver cómo finaliza el Antiguo Testamento. La división del reino de Israel hacia el 931 a.C. se separa en dos gobiernos paralelos, el reino del norte, que es Israel, y Judá, el reino del sur. El reino del norte, Israel, con su capital, que era Samaria, y el reino del sur, con su capital, que es Jerusalén. Usted después puede volver a leer y a ver esta clase, porque esto tiene que quedar bien claro en nuestra mente. Durante los dos reinos, es decir, Israel y Judá, del reino del sur, que era Judá, se suceden los profetas mayores, Lamentaciones, y los profetas menores, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. El reino del norte fue advertido y el reino del sur fue advertido por los profetas de que si no obedecían a la ley de Dios, iban a ir cautivos. Y aún así, el pueblo no obedeció. Por lo tanto, el reino del norte cae primero bajo el imperio asirio. Su capital es Samaria, es tomada en el 721-722 a.C. Y en el 605 a.C., el imperio babilónico, es decir, el segundo cautiverio, con su emperador Nabucodonosor, invaden Judá. Durante 20 años más conservan a su rey, pero en el 586 a.C. los judíos se rebelan contra Babilonia y su fracaso resulta en la destrucción de Jerusalén y el saqueo y el incendio del templo. Tanto que amaban el templo y creían que por tener el templo y por estar allí y adorar allí, sin obedecer a Dios, iban a permanecer. Nada que ver. Dios siempre nos pide obediencia. No era el templo lo que ellos tenían que valorar, sino la ley de Dios, la obediencia a Dios. Tal es así que viene Nabucodonosor y rompe, destruye el templo y los lleva cautivos. 70 años de cautiverio a Babilonia. En el 539 los persas conquistan a los babilonios. El imperio persa tuvo lugar aproximadamente entre el 539 y 331 a.C. En el 536 el rey persa Ciro permitió a los judíos volver a Jerusalén. Desde el 539 al 400 a.C., cuando cesó la voz profética con el último de los profetas, a este periodo entonces se le llama periodo post-exílico, es decir, después del exilio. La táctica de los reyes asirios y babilónicos había sido deportar a los pueblos conquistados y desparramarlos por todas las otras tierras para que no se juntaran en una rebelión. Pero la táctica de los reyes persas fue totalmente opuesta. Fue repatriar a los pueblos a su lugar de origen y permitirles hacer su vida, pagándoles un tributo. Entonces, como el Nabucodonosor, rey babilónico, los deportó y los dispersó, cuando vinieron los persas que conquistaron a los babilonios, entonces les permitieron regresar, reedificar el muro, reedificar las casas, y allí estaba Nehemías, son el libro de Esdras, Nehemías, que uno edificó el muro y otro edificó la ciudad, y entonces nosotros podemos ver cómo Dios, a través de lo que pasó históricamente, fue cumpliendo los planes para su pueblo. Ustedes aquí tienen una lista de los distintos reyes persas, las fechas aproximadas y los personajes de la Biblia que se sucedieron hasta el último, que es Malaquías. No sé si lo pueden ver. Ahí al costado tienen los pasajes bíblicos para que ustedes los puedan ver y los hechos históricos, el primer retorno, cuando se trabajaba en el templo, cuando se finalizó el templo,
cómo se preservaron los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que pasó históricamente, hasta que el último rey persa es derrotado por Alejandro Magno en el 331 antes de Cristo. Y allí es donde se unifican todos los imperios a través de la lengua griega. El imperio de Alejandro, el imperio helénico o griego, tuvo tres partes, es decir, se divide en tres históricamente hablando, y el más importante fue el último, donde realmente la lengua helena se impuso a todas las naciones bajo este imperio. Y eso permitió que se unificara todo el mundo antiguo para que cuando surgiera el evangelio corriera con más rapidez. Luego del imperio griego viene el imperio romano. Usted tiene aquí toda la historia del imperio griego, dice, o el resumen brutal, porque no es esta la historia, sino es un resumen. Dice, Alejandro Magno fue el hijo del rey Filipo de Macedonia, región situada al noreste de Grecia. En el 336 a.C., cuando tenía la edad de 20 años, tomó el mando del ejército griego y marchó hacia el este, conquistando todas las tierras que habían estado bajo el imperio asirio, luego bajo el babilónico, y ahora estaban bajo el imperio persa, pero él conquistó todo, 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 impresionante. Dios le permitió que conquistara todo eso y unificara a través de la lengua, porque era el plan de Dios, ¿verdad? Puso todo el mundo y toda la civilización de entonces a sus pies, y me asombra a mí esto, porque cómo Dios planeó todo esto y salió al pie de la letra, ¿verdad? Alejandro muere a los 33 años, pero su sueño de un único idioma en todo el imperio, el idioma griego, se difundió rápidamente, así como la cultura y las costumbres. Cuando llega el imperio romano, el idioma que predominaba, por supuesto, era el idioma griego, ¿verdad? Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego, a pesar de que estaban bajo el imperio romano. El griego se convirtió en ese idioma común de todo el mundo, y esto fue una gran preparación para la difusión del evangelio más adelante. Sin duda, Dios preparó el mundo entero para la llegada de su Hijo Jesús. Al morir Alejandro, el imperio se divide en cuatro. Usted tiene un mapa aquí y puede ver cómo el imperio se divide en cuatro: en Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. En el 301, en lugar del imperio unido de Alejandro, dice, aparecieron cuatro reinos macedonios independientes. El territorio seleuco se extendía desde el Asia Menor hasta casi el Indo, con sus capitales en Antioquía, orillas del Orontes, en Siria y Seleucia, junto al Tigris, cerca de la ciudad de Bagdad. Nosotros vamos a mirar todo el territorio seleuco, que hoy por hoy incluye los territorios de Irak, Irán, etcétera, ¿verdad? Y muchos más. El Ptolomeo se iba hacia el lado de Egipto, hacia el África. El otro, Lisímaco, tenía Tracia y una gran parte del noreste de Asia Menor. Pastora, Sí, perdón que dígame. interrumpa. Sí, por favor, dígame. Es toda la parte de Turquía. Sí. Solamente quería saber si vamos a tener este PowerPoint. Sí, la clase queda grabada y ustedes van a poder mirar esta clase muchas veces. Oh, Para pero no vamos a recibir el PowerPoint, las notas. Si usted quiere el PowerPoint, yo le puedo subir el PowerPoint, no hay problema. El problema, pastora, fue que Me usted no gusta más mandó las leerlo. notas. Ah, ¿estas notas no les llegaron? No. No, Bueno, yo les voy a mandar No. todo, no se preocupen, ok, van a tener todo en sus manitos. Sí, ok. quizás yo no pensaba avanzar tanto hoy, pero ha sido una bendición poder avanzar, así que voy a seguir. Sí, está bien, está bien. Muy bien. Les va a llegar la clase ya grabada, pero también les van a llegar las notas. No se preocupe. Como dije hace un rato, este periodo intertestamentario, que ya lo vamos a terminar, si usted mira allí en su pantalla,
No sé si lo logra ver, pero quedan 4 slides y terminamos. Luego va a quedar el segundo periodo intertestamentario, parte 2, pero lo vamos a dar la clase que viene, porque es demasiada información y a mí no me gusta. Me gusta que se quede con poco y con hambre. Así que voy a terminar en breve y enseguida le mando todas las notas. Muy bien. Y el último es Casandro, que retuvo a Macedonia y estaba empeñado en unificar Grecia. Si usted está mirando la pantalla, usted puede ver Lisímaco, que se quedó con toda la parte de Turquía, y Casandro, se quedó con la misma Grecia, ¿verdad? Y él quería unificar toda esa parte de Grecia. La tierra de los judíos, ¿bajo cuál de ellos estaba? Estaba bajo Ptolomeo, que tenía toda la parte que corresponde a Israel y toda la parte que corresponde a Egipto. Dice, la tierra de los judíos vino a formar parte del imperio de Ptolomeo. Ptolomeo, también si usted mira, puede encontrar escrito de las dos maneras. Dice, la tierra de Palestina, y mire lo que dice ahí, atienda, se volvió una zona de ¿qué? De guerra. De guerra entre Ptolomeo y Seleuco. ¡Qué novedad! Mire, ¿desde qué tiempo la tierra de Palestina se volvió una tierra de guerra? Mm. Como ambos lados querían tener apoyo judío, se los trataba bien. Muchos judíos habían sido criados en otros lugares, como en Egipto, en Alejandría. No nos podemos olvidar que habían sido deportados y estaban lejos. Por lo que durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo hace traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Fíjese, para agradar a los judíos hace traducir, porque los judíos que habían venido de otras tierras, ¿en qué idioma hablaban? No hablaban solamente su idioma. Muchos niñitos pequeños hablaban griego. Entonces Ptolomeo hace traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego para todos aquellos que manejaban más el idioma griego que el hebreo. Y esa versión traducida por Ptolomeo es la versión Septuaginta, la cual sería más tarde la Biblia que usaría ¿quién? La iglesia primitiva. El Antiguo Testamento que utilizaba la iglesia primitiva. Fue traducido por los herederos de Alejandro Magno al griego. En el 198, Antíoco III de Siria, con la ayuda de los judíos, derrotan a los ptolomeos y los lleva cautivos ¿a dónde? A Egipto. El helenismo se apoderó de Palestina completamente. Antíoco IV, también llamado Antíoco Epífanes, promovió mucho más del helenismo y atacó la religión hebrea para exterminarla. Pero gracias a Dios ellos ya tenían, aunque sea en hebreo, el Antiguo Testamento traducido, ¿verdad? Y este hombre trató de aniquilar la cultura y la religión judía. Quería transformar Jerusalén en una ciudad griega. Hizo cosas como sustituir al sacerdote judío Onías III por su hermano Jasón. Construyó una pista de carreras con un gimnasio donde los atletas judíos corrían desnudos como los griegos, lo que es una ofensa para los judíos, y obligó a usar vestidos griegos, asistir a los teatros, funciones, cambió los nombres de los judíos por nombres griegos y obligó a hacer cirugías para eliminar las marcas de lo que estaba implantado en el plan antiguo de Dios, la circuncisión. Sacó los tesoros del templo, los profanó convirtiéndolos en un templo al dios griego Zeus, sacrificó un cerdo en el templo, obligó a festejar las fiestas paganas y prohibió con pena de muerte leer la Torá o la ley judía. Construyó altares por todo el país y prohibió guardar el sábado. Fue tan grande su maldad que su ejemplo se usa como figura del anticristo que ha de venir en los tiempos del fin. Esto lo encontramos en Mateo 24:15. Aquí vamos a dar por terminada la clase de hoy. Wow. Es una clase larga, tiene mucho para volver a leer. No deje de volver a mirar esta clase, a leer estas notas, a meditar sobre el plan que Dios tuvo y planeó desde un principio y todo fue hecho al pie de la letra.
En la clase que viene vamos a entrar en el periodo de los 400 años de silencio. Aquí terminamos o con esto termina el Antiguo Testamento, porque durante este tiempo quien profetizó fue Malaquías. Así que cuando Malaquías termina y todo se termina, existen 400 años de los cuales solamente podemos saber por fuentes históricas lo que sucedió. 400 años de oscuridad y de silencio. Y vayan pensando por qué Dios permitió estos años de oscuridad y de silencio. ¿Qué era lo que iba a pasar? Bueno, es algo maravilloso saber que el plan de Dios no se equivoca. Diga conmigo, no se equivoca. No Aunque se equivoca. nosotros estemos pensando, ¿y qué va a hacer Dios? Que Dios parece que no me contesta, que no me escucha, que no me responde. Pues déjeme decir que el plan de Dios siempre es perfecto. Amén. Así que Dios les bendiga ricamente y damos por terminada nuestra primera clase de hoy. La clase que viene, por supuesto, va a ocupar nuestras 2 horas, va a ser un poco más larga, pero no quiero atosigarlos tanto hoy porque sé que Pastora, esto es mucha historia. Sí, pastora, dígame. ¿dónde yo encuentro este video después? No, yo ya le voy a subir absolutamente todo. Tienen que esperar un ratito porque el video hay que procesarlo, hay Ya. que bajarlo y enseguida yo les voy a mandar el link y ustedes lo van a poder mirar 1, 2, 3 veces y aprender más de lo maravilloso que es todo esto. Que el Señor les bendiga, me da mucho gusto conocer a los alumnos nuevos. Cualquier cosa, tiene un correo electrónico, ahora les voy a poner también mi número de teléfono para que se pueda comunicar directamente conmigo. Si tiene alguna pregunta, Ok, mira. puede hacerla ahora y si no, Dios les bendiga a todos. Tengan una muy buena noche. Ya terminó Amén. la clase entonces. Hasta la Gracias, próxima pastora. semana. Hasta el Gracias, próximo pastora. jueves. Acuérdense que soy muy puntual. A las 7 en punto voy a arrancar. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches, Noche, pastora. bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Amén, amén.